Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Primer Plano en esta noche especial, programa homenaje a 10 años de la muerte de Néstor Kirchner, un hombre que llegó a la presidencia de la Nación en el año 2003, duró 4 años su mandato, pero ha dejado un legado importantísimo en nuestro país, un hombre que ha dejado su huella indudablemente a través de la acción y de la política. Buenas noches, Norman, ¿cómo te va? Adrián, ¿cómo va? Un gusto. ¿Saludamos? Sí, ¿todo bien? Todo bien, Norman, todo bien. Un gusto compartir este programa con vos, esta hora de trabajo, que se resume en una hora, pero que indudablemente ha llevado muchos días de producción, ¿no? Exacto. Recopilar datos, información, recordar y también los testimonios, los que nos van a acompañar a lo largo de esta hora de encuentro. 4 años de un gobierno cuyo legado, cuya obra todavía hoy es recordada, ¿sí? Sobre todo por el encanto de lo desconocido con lo cual llegó al poder, o con el cual llegó al poder, mejor dicho, Néstor Kirchner, y una obra que recompuso al país, que puso de pie al país después de lo que fue aquel estallido social del 2001 y principios de 2002. Un dirigente político que pasó por diversos estadios que ofrece la democracia y la política en nuestro país. Intendente, gobernador en su provincia, Santa Cruz, legislador nacional, presidente de la Nación a lo largo de 4 años. Son muchos los dirigentes que esta noche van a pasar por nuestro programa, recordándolo, como decíamos, con anécdotas, con buenas y malas, y con la emoción también, ¿no? Del recuerdo. Y con la sorpresa de aquel 27 de octubre del 2010, ¿no? Mañana. Creo que nadie se olvida de lo que estaba haciendo en aquella jornada, día de censo nacional. En mi caso estaba escuchando la radio y me impactó mucho que la mayoría de los medios tenían la información y no se animaban a darla. Lo tiraban como un trascendido, lo daban a entender. Más, había gente en distintas emisoras radiales, por lo menos que era el medio mediante el cual yo me estaba informando, contactaban a periodistas de Santa Cruz, pero no se animaba, nadie se animaba a decir murió Néstor Kirchner. Finalmente después, tipo 9 de la mañana, la noticia efectivamente se confirmó y ahí el quiebre, ¿no? Lo que impactó en la ciudadanía en aquel momento, que fue realmente tan fuerte. Claro, sí, claro. Me acuerdo en mi caso, quien me dio la noticia fue este señor, Norman Díaz, me llamó por teléfono y dijo, se murió Néstor Kirchner. La verdad, como tantos millones de personas en este país, no lo podíamos creer, pero cuando puse la televisión a los pocos minutos esto era una confirmación. Recordamos cómo impactó en los medios de comunicación aquella mañana esta triste noticia y empezamos a recordar cómo fue precisamente aquel 27 de octubre con el testimonio de varios de los dirigentes de nuestra región. Murió Néstor Kirchner. No te puedo creer. Murió Néstor Kirchner en El Calafate. Murió el expresidente de la Nación y diputado Néstor Estamos hablando de un Kirchner. pilar importantísimo en lo político, una figura como Néstor Kirchner. Es muy duro y a veces las noticias uno quiere como no darlas, pero es así. Néstor Kirchner, expresidente de la Nación, falleció hoy en la localidad santacruceña del Calafate. Falleció el expresidente de la Nación, Néstor Kirchner. Argentina impactada y de luto por la sorpresiva muerte del expresidente Néstor Kirchner. La noticia ya tiene repercusiones en todo el mundo. Esta información de última hora que habla pues de la muerte, el fallecimiento del expresidente de Argentina, Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, expresidente de la Nación, actual diputado, pero también secretario general de la UNASUR. Y por eso las repercusiones en los diarios del mundo, sobre todo los latinoamericanos, son enormes. Luto na Argentina. Morreu nesta manhã o expresidente Néstor Kirchner. El expresidente de Argentina, Néstor Kirchner, murió hoy en la ciudad de El Calafate. Murió Néstor Kirchner. El mundo habla del fallecimiento del expresidente argentino. El titular de Clarín a esta hora es murió Néstor Kirchner. El expresidente argentino Néstor Kirchner ha fallecido hoy a los 60 años. Una serie de complicaciones cardíacas terminó con la vida del expresidente argentino Néstor Kirchner. Temprano amaneciendo con la placa roja de un canal de televisión de cable y con la enorme angustia de haber perdido al mejor de todos, insisto, al mejor presidente de la democracia y al mejor de todos, ¿no? Y en definitiva, a partir de ahí, abrazarlo a él y todo lo que vimos que representó para, en esta etapa, poner la Argentina de pie. Ese día yo estaba en mi casa esperando que me censen y la noticia
me sorprendió. Llamé a 2 amigos, llamé a Juanchi, llamé a José, con quienes trabajaba, con quienes militaba, y no lo podíamos creer, esperando la confirmación. Nos encontramos con compañeros que militábamos en ese momento en un espacio que se llamaba Peronismo Kirchnerista, y nos sorprendió la espontaneidad con la que la gente bajaba del subte y cómo nos mezclábamos. Al otro día hice la cola con unos amigos y 2 veces pasé por el ataúd. Mis hijos siempre me dicen que esos días no paré de llorar. Como dicen los pibes, Néstor no se murió. Esa 27 me encontró censando en Morón Sur y bueno, llegó la noticia con el mensaje de una compañera y lo corroboré en la 3ª o 4ª casa a la que ingresé a censar, y fue un shock muy fuerte y creo que un poco no lo creí hasta último momento. Seguí la jornada del censo hasta culminar la tarea y después de saludar a mis hijas y a mi mamá me fui a la plaza donde busqué el abrazo de los compañeros y compañeras, y a partir de ese momento, así como otros puntos de inflexión en la militancia, hicimos ese compromiso aún más fuerte y seguimos adelante. Y yo no lo podía creer que haya pasado eso. Y me decía, pero ¿cómo no puede ser que se haya fallecido Néstor? ¿Qué vamos a hacer? Era angustioso, triste. Habíamos perdido a un gran compañero, un gran amigo, una gran persona, a un líder. Recuerdo, en primera instancia, la gran tristeza. La verdad que era un día especial donde se estaba desarrollando un censo en la Argentina, pero que, como nos pasa a diario, uno no deja de programar trabajo más allá de cualquier situación puntual, y prendí la tele y por los medios me enteré del fallecimiento de Néstor, y todavía uno, al recordar ese momento, puede revivir emociones, ¿no? Una emoción de una profunda tristeza. El 25 de mayo del 2003 comenzó formalmente el gobierno de Néstor Kirchner, con aquel discurso inaugural de donde todavía hoy en día se sigue rescatando la frase «No vine a dejar las convicciones en las puertas de la Casa Rosada». Venía el país de un proceso institucional de mucho desgaste y de mucha conflictividad, con la renuncia de un presidente a finales de 2001, Fernando de la Rúa, 5 mandatarios en una semana y un interinato de Eduardo Duhalde, que había empezado a encarrilar la economía, y de a poco la producción también fue retomando su ritmo. En el 2003, con la llegada al poder de Néstor Kirchner, esto tomó obviamente otro cariz y otro rumbo, porque fue el voto popular el que puso al nuevo presidente en funciones. Uno de los primeros hechos que marcó lo que era Néstor Kirchner y su figura política fue aquella cadena nacional, a mediados de 2003, a poco de asumir, cuando le habló a los argentinos y les dijo: «Hay jueces de la Corte Suprema que me están extorsionando». Literal, no hubo que hacer mucho más. Aquella mayoría automática del máximo Tribunal de Justicia, que tenía el mismo desprestigio que la clase política había arrastrado desde el año 99, 2000, 2001 y que provocó el estallido social, bueno, esa Corte Suprema terminó desmembrada, se terminaron yendo la mayoría de sus miembros y renovó la justicia, el aire de la justicia en la Argentina. En el 2004 hubo un hecho que fue fundacional para la política de derechos humanos del kirchnerismo como estructura política. Hay todavía paredes que recuerdan aquel hecho. Bajando un cuadro formaste miles, es la leyenda que acompaña el recuerdo del día, el 24 de marzo de 2004, cuando el presidente en funciones, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Néstor Kirchner, le dijo al general Roberto Bendini, que era el jefe del ejército en ese momento, proceda. ¿A qué? A bajar los cuadros de 2 dictadores que estaban todavía en las paredes de Campo de Mayo, Jorge Rafael Videla y Reinaldo Viñone. Hechos fundacionales del kirchnerismo como estructura política. Seguimos compartiendo
testimonios de referentes de la región oeste sobre cómo impactó la muerte de Néstor Kirchner en sus vidas, cómo se enteraron y qué anécdota tienen de aquel momento. Recuerdo aquella mañana del 27 de octubre del 2010, estábamos en casa esperando al censista, porque recordarán que era momentos del censo nacional, y nos sorprendió esa noticia que nos entristeció hasta el día de hoy, y decidimos colectivamente convertir esa tristeza en energía militante y honrar ese legado, construyendo todos los días ese país que él soñó, junto con Cristina y junto con los grandes líderes de la región. Estaba haciendo el censo como docente, estaba en Barrio Mitre, y lo que recuerdo, toda la gente llorando, toda la gente dando, no creyendo lo que pasaba, ¿no? Porque yo también me dicen, che, me murió Néstor Kirchner. La verdad que era increíble, ¿no? Uno no lo podía creer, uno estaba paralizado, de decir, bueno, seguimos con el censo, pero en cada lugar que llegaba, la gente llorando, muy movilizador. Evidentemente yo también me cayó para el diablo esto, y bueno, murió muy joven, creo que tenía mucho para dar, pero nos mostró un camino que una Argentina posible, una Argentina, revivir el peronismo. Por mi edad no lo tenía como una imagen histórica, pero creo que Néstor, podemos decir que estuvo a la altura de los principios del peronismo y dio orgullo militar con él, y bueno, hoy la esperanza de poder seguir sus lineamientos. Estábamos esperando el censo, todavía estaba acostada cuando recibimos la noticia, no lo podía creer, realmente sentí una gran angustia, me preguntaba por qué pasaba esto, y realmente mucha tristeza, no lo podía creer. Realmente fue una gran pérdida para todo el pueblo argentino, para todos los peronistas, y por suerte estaba Cristina, pero igualmente él era necesario, era muy necesario, fue muy injusto. Así que con mucho pesar lo recibimos, y después cuando fuimos al velorio, hicimos las colas y demás, también mucha tristeza. Recuerdo que fue por la mañana, fue muy sorpresivo para mí, me enteré por la televisión y realmente no lo podía creer lo que en ese momento estaba viendo. Sentí mucha tristeza y desazón, no hay palabras para describirlo. Fue un golpe muy duro, se estaba yendo uno de los mejores líderes de la Argentina. El que me avisó ese 27 de octubre fue mi amigo y compañero Martín Rodríguez. En ese entonces recién estábamos junto a otros amigos y conocidos poniéndonos de acuerdo para sumarnos a militar en la Cámpora. Recuerdo de ese día el sacudón de la noticia, el instante medio de incredulidad, el momento de prender la televisión mientras íbamos cayendo. Nunca antes había llorado ni me había emocionado tanto una figura política, y fue una sensación compartida, ¿no? Como un cachetazo de la historia, un sentimiento colectivo que inundó al país. Muchos sentimos que había que poner el cuerpo, que se necesitaban muchos cuerpos para bancar a Cristina y bueno, para continuar con su legado. Esta fecha, sus recuerdos, sus videos, sus fotos, sus obras, por lo menos a mí me genera un fuego en el corazón bastante grande, y creo que lo vimos en su fallecimiento. Todos nos acordamos lo que estábamos haciendo, lo que hicimos en los 3 días subsiguientes que duró la despedida, pero yo creo que más que un velorio eso era un renacimiento, así que gracias Néstor por tanto. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor.
Hacen falta muchos recursos para enfrentar la pandemia. Tu aporte es fundamental. Ahora podés pagar la tasa municipal sin salir de tu hogar en morón.gov.ar o al 6078-8008. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Metropol Compañía Argentina de Seguros Sociedad Anónima. Desde su oficina de Bartolomé Mitre 985 Morón, opera en seguro automotor, combinado familiar, accidentes personales y riesgos varios. Acérquese y realice su consulta con nuestros asesores de seguro o comuníquese al 0800-333-5996. Solidez, confianza y seguridad. Metropol, la aseguradora de Morón. Casa Central, Avenida Rivadavia 16976, Aedo. Néstor Kirchner llegó al poder por el voto popular, pero también por una decisión política de Eduardo Duhalde, que decidió no ser candidato en el año justamente en el cual Kirchner fue electo presidente. En el año 2005, después de los primeros 2 años de intensa gestión política y económica, con un país que se ponía en marcha, con una recuperación activa de puestos de trabajo, de niveles de productividad, de la economía naturalmente, Kirchner tuvo una decisión que fue realmente muy pero muy arriesgada, pero que le salió bien y que le ayudó a consolidar el poder. ¿Cuál fue? En la elección legislativa de ese año, competir mano a mano por el poder con el aparato dualdista del conurbano bonaerense. Y ganó y se fortaleció. Cristina Fernández de Kirchner, que fue candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, le sacó 20 puntos de ventaja, ni más ni menos que a Hilda González de Duhalde y a todo el aparato de intendentes del conurbano bonaerense. Eso naturalmente consolidó la estructura de poder de Néstor Kirchner, que todavía tenía la reminiscencia de aquello que llegó al poder como de alguna manera con votos prestados. Bueno, en el 2005 consiguió voto propio, consolidó su estructura y arrancó. Y fíjese lo que pasó. Después de ese triunfo electoral, en el año 2005 vino el ALCA. Noviembre de 2005, pocas semanas después de la elección, no al ALCA. El grito que se oyó desde Mar del Plata, con Kirchner a la cabeza, frente a los intereses de, por ejemplo, Estados Unidos, que quería el área de libre comercio de las Américas, pero obviamente consolidado ese no con el respaldo político de Hugo Chávez y de Lula da Silva, entre otros presidentes latinoamericanos que fortalecían un esquema de poder de estas latitudes frente al poder del norte, el poder de toda la vida, por supuesto. Y eso no fue todo. Ese 2005 también tuvo 2 hechos más que no fueron menores. El primero, cuando Kirchner lo convoca a Roberto Labaña a su despacho. Hablan de la economía, Labaña, un hombre que parecía intocable para la política argentina, y cuando se despide Labaña de esa charla le dice: una cosa más, Roberto, que me firme la renuncia. Lo echó del cargo, lo echó como ministro de Economía. Se hizo él cargo de la política económica de la Argentina. Y una semana después de esa salida de Labaña del Ministerio de Economía, Kirchner anunció el pago de la deuda externa, el pago, la cancelación de la deuda que había con el Fondo Monetario Internacional y lo que él marcó como el proceso o el inicio del proceso de soberanía económica en la Argentina. Vamos a escuchar ahora más testimonios de dirigentes de nuestra región oeste sobre lo que implica la figura de Néstor Kirchner como hombre de la política. ¿Qué dejó? ¿Qué les implicó en lo personal la figura de este hombre que gobernó el país entre 2003 y 2007? A todos por diferentes motivos, Néstor nos marcó y mucho. Yo hice política de un modo hasta el día que lo conocí a Néstor. Y después todo fue distinto para bien. Yo debo reconocer que me pasó algo singular con Néstor, que fue como encontrar a alguien que decía y pensaba exactamente lo que yo creía.
que no teníamos diferencias sustanciales en nada. Era como encontrar mi reflejo devuelto en palabras y en otra persona. Eso que Atahualpa decía, ¿no? Atahualpa Yupanqui dice que un amigo es uno mismo con otro cuero. Y yo sentí eso el día que lo conocí a Néstor. Y debo confesar que fue algo mágico, inentendible, incomprensible hasta el día de hoy. Y Néstor fue, sin ninguna duda, el mejor presidente que la democracia tuvo. Y lo digo esto con respeto por todos. Néstor fue un hombre inmenso, inmenso, con un genio político como nunca vi en mi vida, con una capacidad para entender y atender la necesidad del otro como pocas veces vi en mi vida política. Para Néstor siempre me repetía una frase que a mí también me quedaba como un tábano. Me decía, el problema no es nuestro mientras no los conozcamos. Si sabemos del problema, el problema es nuestro. La aparición de Néstor trajo un aire fresco a la vida democrática argentina. Él era un gran peronista y actualizó la doctrina y dio lugar a muchos sueños. Los sueños que hoy disfrutamos y que ustedes, las mujeres, la fuerza que tienen, yo creo que tuvo que ver mucho Néstor y Cristina. Y él nos volvió a dar la esperanza a una Argentina justa, libre, participativa. Lo que hizo con los derechos humanos en la Argentina y el reconocimiento del mundo con respecto al respeto que la Argentina le terminó dando en el tema de derechos humanos, el coraje de ir y bajar los cuadros de Videla. Nos sentíamos con una confianza y con una ganas de hacer cosas que parecía que todo lo podíamos volver a hacer, que podíamos soñar una Argentina con una trayectoria inmensa y él empujaba absolutamente a estos sueños. La irrupción de Néstor Kirchner a la centralidad de la política argentina viene acompañada de esa idea, de esa ruptura de paradigmas que una clase política venía sosteniendo durante décadas y iban en contra de los problemas de su pueblo. Néstor fue un antes y un después para la historia política argentina, porque nos levantó de las ruinas, porque nos sacó de la desesperanza, del que se vayan todos, porque nos permitió volver a soñar y también recuperar el poder de concretar esos sueños haciendo política, ¿no? De creer en la política como una herramienta de transformación. Para mí también fue un antes y un después en ese sentido. Yo como muchos y como muchas de mi generación, pese a que estudiaba ciencia política, nos habíamos criado desconfiando del Estado, y Néstor apareció de manera disonante, con sus gestos disonantes para impulsar la organización de la juventud y con esa forma, ¿no?, de construir políticamente de manera minuciosa pero apasionada. Significó claramente renovar esperanzas en un país que estaba devastado, ¿no? El 2001, el menemismo, la alianza, la verdad que estaba un hartazgo y una situación económica que en términos personales la pasé muy mal. Mi trayectoria como docente es luchas permanentes me acuerdo, claro, los patacones, me acuerdo el tema de luchar por tener un sueldo por encima de la línea de la pobreza. Y aparece Néstor Kirchner, ¿no?, que la verdad que primero ya con un nivel de empatía, un nivel de expresar el peronismo que uno creía. Él ganó con el 22% de los votos. Milité y voté para Néstor, y significó primero la esperanza y después concretar lo que pensé que nunca iba a haber, que era un Estado peronista, ¿no? Un Estado presente. Para nuestra generación, creo que para el peronismo y para el país, significó la posibilidad de
de volver a construir un modelo de desarrollo nacional con justicia social, pero sobre todo la posibilidad de volver a poder creer que eso era posible, porque veníamos de una etapa donde se había proclamado el fin de la historia y la imposibilidad de construir desde América Latina un modelo político y económico distinto. Para el país y para la región, sin duda Néstor fue un ejemplo de liderazgo, de unión entre los pueblos latinoamericanos, de inspiración para los jóvenes, un hombre que supo sacar a Argentina adelante, luego de una de las más profundas crisis que sufrió y que reivindicó sin lugar a dudas al peronismo y a sus valores. Un hombre que fue único, a veces hasta políticamente incorrecto, pero con sus convicciones e ideas bien peronistas, como que marcaron sus presidencias, como la lucha de justicia social y la igualdad. Año 2006, después de consolidar aquel proceso político, con el triunfo electoral, con el pago al Fondo Monetario Internacional y de, obviamente, armar su propia estructura, también con apoyo de gente que empezó de repente a verlo de otra manera, a visualizarlo como jefe político, a Néstor Kirchner, el país empezó a experimentar, después de 4 años de franco crecimiento y de un muy buen capital en materia exportador, ¿sí?, que entró a la Argentina, sobre todo con los precios de los commodities que estaban por las nubes, todo ese proceso político y económico aprovechado obviamente por la Argentina. Ese año se empezó a experimentar en nuestro país un problema que hoy todavía sigue siendo algo irresuelto y que tampoco arrancó en el 2006, hay que decirlo, hay que ir mucho más atrás en la historia para entender qué es la inflación para la Argentina. Pero en ese 2006 empezó a ser un verdadero problema y la verdad es que la política no lo supo abordar como hoy en día tampoco lo sabe abordar y como históricamente la Argentina ha errado en las fórmulas para tratar de consolidar la estabilidad en materia justamente inflacionaria. En ese 2006 arrancó un problema que la oposición le remarcó, que mucha gente también de la sociedad civil le remarcó, que es el control del INDEC, la intervención del INDEC. Ese año, políticamente, el gobierno no terminó del todo fortalecido, es como que no supo aprovechar el capital político que había obtenido el año anterior, pero sí retomó la agenda con la estatización de Aguas Argentinas frente a la empresa Suez, bien digo, la francesa Suez, que no le daba respuestas ante los reclamos del gobierno de inversiones y de obras, sobre todo en el conurbano bonaerense. Hay que fijarse nada más lo que es la diferencia de la inversión que había hasta ese momento en agua potable y cloacas y lo que pasó en los 14 años posteriores. Ese año terminó de redondear una idea. Néstor Kirchner no iba a ser candidato a la reelección el año próximo. Iba a dar la posibilidad de que sea Cristina Fernández de Kirchner la candidata, su esposa, la senadora nacional, una mujer también con una fuerte trayectoria política y que venía también del respaldo en las urnas del 2005. Pero eso será capítulo próximo. Ahora seguimos escuchando para los dirigentes de la región oeste lo que significa la figura del expresidente Néstor Kirchner. Néstor es La Matanza, yo lo veo, para mí hay fotos icónicas de él acá en La Matanza. La de Villa Palito, por ejemplo. Y vos sabés que él asume como presidente el 25 de mayo del 2003 y la primera visita que hace a La Matanza el 12 de junio del 2003, o sea, 20 y pico de días después, fue acá en la Universidad de La Matanza. Vino acá y vos sabés que vino a anunciar 2 cosas. Préstamos pymes para las pymes de La Matanza, una línea de crédito que no recuerdo el nombre, terminaba con MEX o empezaba con Mamex, algo, pero era una línea de créditos para pymes y aquí en La Matanza, y también para anunciar la licitación de las obras del arroyo Sildañas, que fue una de las primeras cosas que le había pedido Alberto Balestrini, porque cuando estoy acá también... Para mí La Matanza, bueno, hoy son Fernando y Verónica, pero yo entré acá de la mano de Néstor y de Alberto, esta es la verdad. Y ahora vengo con otro Alberto, fíjate. Para mí, Néstor Kirchner restituye el valor de la política. Después de los
Años 90, donde la actividad política estuvo atravesada por los peores escándalos de corrupción y fundamentalmente signada por un proceso de extranjerización y concentración de la riqueza. A partir del 2003 comienza un proceso de reversión de ese modelo, pensando la Argentina desde una perspectiva nacional, popular, democrática, transformadora, pensando la inserción de la Argentina en el mundo a partir de una matriz mucho más inteligente y en articulación estratégica con los países hermanos de la región. Fundamentalmente, Néstor Kirchner significa la restitución de la legitimidad de la política como la herramienta más eficaz que tienen los pueblos para construir su propio destino. Néstor Kirchner significa para todos y todas la resignificación de la política, la recuperación de la política como herramienta de transformación. Después de años de neoliberalismo que nos golpeó desde todos los frentes e instaló desde el discurso y desde la acción la antipolítica, volvimos a tener un Estado para y por la gente. La ampliación y restitución de derechos fue y es nuestro horizonte, que comenzó con él y que continúa con el proyecto nacional y popular de Cristina y de Alberto. La transformación de la patria que tanto habíamos soñado tomaba forma en cada política pública, en cada plan integral que abrazaba al pueblo argentino. Con Néstor Kirchner llegó un Estado que venía a hacerse cargo del pasado, pero con la mirada en el futuro, con la convicción de construir esa patria grande que no podía esperar más. Néstor Kirchner es el diferente que pateó el tablero y puso en los postergados a los herederos de Perón y Evita, a la juventud, a todos y a todas nuevamente en el eje de la política. El mejor presidente de la democracia, el presidente del pueblo, el presidente cercano, el presidente transformador, el presidente de los jóvenes, el presidente de los jubilados, el presidente que puso un Estado al servicio de los que menos tienen, un Estado al servicio de la producción, un Estado al servicio del crecimiento de la economía argentina, ¿no? Y en definitiva haber tenido la posibilidad de conocerlo, de conversar con él, de haber compartido una lista, nos enseñó con mucha claridad a construir el futuro, al construir el futuro entre todos, con todos y entre todos. Néstor Kirchner, en término personal, significó compartir sueños. Aquellas frases, aquel pensamiento que transmitió cuando asumió como presidente es compartido en términos personal desde su ideal y desde sus valores. Para el país significó volver a recuperar la esperanza, volver a poner en marcha en acciones, ¿no? Desde la palabra, un proceso de una Argentina más justa, más libre, un proceso de una independencia que se realiza día a día y que va siempre en un sentido, el sentido de la igualdad, el sentido de la justicia social, el sentido de un país con todos los sectores poniéndose de pie y mirando hacia el futuro. Néstor Kirchner llegó a la presidencia de la Nación en una de las crisis más importantes de la Argentina contemporánea. Se encontró con un país en default, con un sistema productivo destruido, con un alto índice de desocupación, pero sobre todo con una sociedad que ya no creía en sus instituciones. En ese contexto él vino a proponernos un sueño, que era tiempo de renovar las estructuras, que había que recuperar la dignidad, el trabajo, el derecho, recuperar derechos, que era tiempo de generar una nueva construcción con base en la igualdad y en la inclusión, que se convertirían en los ejes de sus políticas públicas, que no había que dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Marcó una nueva era, la de los presidentes presenciales, que estaban al lado del pueblo. Nos dijo y nos comprometió: somos hijos y nietos de las madres y de las abuelas de la plaza. Con eso nos dio un compromiso histórico de honrar a aquellos compañeros que ya no estaban. Néstor significó volver a la política, a la buena política, por lo menos la que yo conozco, que es la de creación de empleo, brindar educación, salud y construir una patria para todos, engrandecer a la patria, volcar recursos para la investigación y la ciencia y realmente hacer la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, que son los postulados del peronismo.
Luego de las malas experiencias que tuvimos en los 90, creo que Néstor reivindicó al peronismo y por eso tantos jóvenes se sumaron a su política, ¿no? Y que Cristina nos dio la continuidad luego de su muerte. Creo que eso es lo más grande que nos brindó Néstor a todos, la responsabilidad de hacer política para todos. A partir del 1 de enero el trabajo argentino ya no va a ir más para pagar esta deuda o al fondo en forma permanente. Sabemos que el trabajo argentino cuando estemos levantando las copas ese 31 de diciembre, sabemos que el trabajo argentino estará volviendo a los argentinos. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Si sos mayor, es fundamental que te quedes en casa para cuidarte. Si necesitas ayuda, comunícate con nuestra red voluntaria joven. Estamos para acompañarte. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. El proceso político que se había iniciado en el 2005 con el triunfo electoral en la elección legislativa se consolidó en el 2007 con el arrasador triunfo en primera vuelta de Cristina Fernández de Kirchner, pero había un germen que comenzó entre 2006 y 2007 con algún cierre de exportación a productos agropecuarios, a productos como por ejemplo la carne, que terminó marcando el nacimiento, el origen de un conflicto que iba a ser muy fuerte en el año 2008, ya con una fuerte crisis también a nivel internacional, la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, que repercutió obviamente en la economía latinoamericana y particularmente en la Argentina. Eso derivó en una medida del gobierno de turno, fortalecido en las urnas, pero ya con un verdadero conflicto enfrente, que era el campo. Dirigentes agropecuarios de las grandes patronales agrarias en este caso, y la resolución 125, otro hito de la historia argentina en donde el protagonismo lo tuvo el kirchnerismo. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes se acuerdan, si no lo recuerdan lo repasamos rapidito. Martín Lustó, un hombre que hoy es un acérrimo opositor al gobierno nacional en su banca del Senado Nacional, es el que había determinado una resolución que era retenciones móviles. Si el precio internacional subía, aumentaban las retenciones. Si el precio internacional bajaba, de los commodities, de los productos que exportaba la Argentina, las retenciones bajaban. Bueno, esto puso en pie de guerra al campo contra el gobierno. Néstor Kirchner tuvo un papel importante ahí. Muchos pensaban que iba a dar cafés literarios hablando de política por todo el país. No, el tipo estaba acá, estaba bancando la parada, estaba dominando la agenda política, estaba conduciendo políticamente al Partido Justicialista, pero bueno, obviamente, la resolución de aquel conflicto todo el mundo la conoce. Fue en el Congreso, fue el voto no positivo de Julio Cobos y fue también un momento fuerte de debilidad
para el kirchnerismo como estructura política. Es uno de los grandes, digamos, de las grandes contradicciones que tuvo el gobierno, que hoy todavía sigue este enfrentamiento con las patronales agropecuarias como uno de los hechos que todavía se le sigue discutiendo al kirchnerismo como proceso político de tantos años en el poder. Vamos a seguir escuchando más testimonios ahora de gente, de dirigentes de la región que tienen que ver con su mirada personal sobre este expresidente de la Nación. Cuando se da ese primer discurso en 2003, que todos mirábamos con cara de entre ingenuidad, sorpresa, desconfianza, pero cuando se dio ese discurso, Néstor Kirchner ya dejó en claro que venía él, entre tantas cosas que se iban a recuperar, paritarias, jubilaciones, YPF, aerolíneas, las FJP, tantas cosas, tantos derechos que íbamos a recuperar los argentinos, también íbamos a recuperar al Estado como instrumento de transformación. Y eso, compañeros, compañeras, es una lección política, es casi una lección teórica sobre la naturaleza del Estado. Una frase que lo recuerde entre las muchas, yo creo que aquella que comparte en ocasión de una entrevista televisiva donde dice que la política viene siendo fuerte con los débiles y débiles con los fuertes, y me parece que él y su testimonio dio clara muestra de que debía y debió ser distinto, y él lo hizo. Fue fuerte, decidido, determinado con los poderes fácticos, con quienes muchas veces condicionan el ejercicio de los gobiernos populares, y fue humano, empático, solidario, con la bandera de la justicia social para las grandes mayorías que requerían del Estado esa dirección en las políticas públicas. Simpleza, coraje y voluntad de cambio. No es una palabra, es amor, es inclusión, derechos, solidaridad, justicia social, soberanía política e independencia económica. Eso representó Néstor Kirchner. Para mí una frase que lo define a Néstor es la de: no pasarán a la historia aquellos que especulen, sino los que más se la jueguen. Néstor se la jugó y pasó a la historia por devolvernos lo mejor de la política. La de las convicciones, la que se hace colectivamente, la que empuja las condiciones de posibilidad para ir por más. A 10 años de la muerte de Néstor Kirchner, queda claro que se ha ido uno de los imprescindibles de nuestra historia. Más allá de los conflictos y de las situaciones que el día a día marcaban para la política argentina y para ese proceso político en particular, hubo medidas realmente históricas y que han quedado marcadas todavía y que hoy en día siguen sosteniéndose. Por ejemplo, la estatización de Aerolíneas Argentinas, ya nombramos Aguas Argentinas, que volvió a manos del Estado y se convirtió en la empresa AISA y permitió este boom, esta explosión de obras hídricas en la provincia de Buenos Aires en materia de cloacas y de agua potable para muchísima población que estuvo privado y que aún hoy todavía, pese al avance de obras, sigue privado. Pero hubo otro hecho en el año ya finales de 2008, que es la estatización de los fondos de jubilaciones y pensiones. Eso también marcó un hito en la política kirchnerista, porque fue recuperar los fondos que eran de los jubilados para la administración estatal en este caso. Eso también permitió una inclusión muy fuerte de muchísimas personas que a lo largo de su vida no aportaron en un sistema previsional que les permitiera tener un ingreso mínimo y también una cobertura de salud mínima. Llegó en el año 2009 la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que también marcó otro quiebre porque fue la guerra, el inicio de la guerra con el grupo Clarín y, bueno, obviamente todo lo que esto significó para el gobierno. La derrota electoral de ese año, a diferencia del respaldo político de 2005 y de 2007, ese año el kirchnerismo perdió en las urnas, en donde en la provincia de Buenos Aires, el distrito más importante y el que, bueno, marca también la pauta en materia política y electoral de todo el país. El expresidente Néstor Kirchner en realidad había competido contra Francisco de Narváez como el líder opositor de aquel momento. Bueno, perdió por 1,5 puntos, fue muy poquita la diferencia. ¿Se acuerdan el año de las candidaturas testimoniales? Bueno, ese año
donde muchas personas con responsabilidad institucional decidieron ser, por ejemplo, Daniel Scioli, que era gobernador, decidió ser candidato, Sergio Massa, múltiples intendentes que eran candidatos a concejales en cada una de las listas de su distrito. Bueno, eso fue derrota para el kirchnerismo, fortalecimiento para la oposición, en este caso el famoso Grupo A de aquel año, que por ejemplo le privó al gobierno tener su presupuesto para el año 2010 y que trabó varias legislaciones en el Congreso Nacional. Pero el kirchnerismo seguía con su iniciativa. Un año muy conflictivo, llegó después el 2010, que tuvo un quiebre, la muerte de Mariano Ferreira en un enfrentamiento por un conflicto muy fuerte en materia ferroviaria que todo el mundo dice pegó fuerte también en la salud del expresidente Néstor Kirchner. Y a las pocas semanas, efectivamente, su cuerpo dijo basta y llegó aquella noticia tan fuerte, tan conmocionante de la muerte de un hombre que estaba en su esplendor político. Completamos la tanda de testimonios de dirigentes de la región oeste en una frase. ¿Cómo definen al expresidente Néstor Kirchner? Néstor es parte de nuestra vida diaria hoy y en muchas cosas que hacemos y vamos a seguir haciendo, lo vamos a ir recordando. Si somos lo que queremos como argentinos, se puede lograr, que se puede hacer, que tiene que haber un compromiso de patria que es mucho más fuerte que cualquier entidad política del mundo, y que los sueños militantes, si uno los milita, los engrandece y empujamos juntos, podemos ser esa Argentina que tanto soñamos, Perón, Evita, Néstor y muchos hombres y mujeres de nuestra historia. Eso nos enseñó él. Creo que la frase que mejor lo define es esa de imposible apagar tanto fuego. Significa alegría. Yo creo que fueron tiempos muy alegres para los trabajadores, porque cuando uno tiene proyectos, cuando uno tiene un horizonte de país, cuando reivindica nuevamente la soberanía, reivindica el trabajo, reivindica tener proyectos y ese proyecto no solo como país, sino que creo que miles, millones de argentinos pudimos proyectarlo en nuestra vida, ¿no? Tener nuestra casa, avanzar y bueno, militar con alegría, como dice. Pienso en tres palabras que son las primeras que llegan a mí cuando lo pienso, y son el amor, la entrega y la convicción. Y creo que eso es el legado que nos va ordenando nuestra tarea militante y todo lo que tenemos por delante. Para mí fue y es una fuente de inspiración y de lucha, y es por el legado de Néstor que hay que seguir trabajando todos los días por una Argentina más justa y más unida, que creo fue su principal motivación como hombre y como dirigente. Sabemos a dónde vamos y sabemos a dónde no queremos ir o volver. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. Desde que se declaró la emergencia sanitaria, desde el municipio de Ituzaingó nos hemos puesto un objetivo claro: cuidar la salud de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Por eso es que estamos llegando a cada barrio de nuestro municipio con los operativos Detectar, mediante un trabajo en conjunto con Nación, provincia y las y los profesionales de la salud. Para volver a estar juntos es necesario que sigamos cuidándonos con solidaridad y responsabilidad colectiva. Entre todos y todas, hagamos que este esfuerzo valga la pena. Asociación Civil Transporte Automotor. Con el compromiso diario de trabajar juntos para lograr que se convierta en realidad el país que merecemos todos los argentinos. Empresas y trabajadores 100% nacionales.
Crematorio Privado Morón. Seriedad y servicio en momentos difíciles. Pola 100. Altura Hipólito Yrigoyen 1500, Morón. Teléfono 4627-6853. Hasta aquí el testimonio recordando a Néstor Kirchner por parte de los dirigentes políticos. Pero Norman, vos en su momento también lo entrevistaste a Néstor. Sí. ¿Qué te acuerdas de aquella noche? 13 de julio del 2010, me acuerdo. Patente, mucho frío. En La Plata, un frío impresionante. Había terminado una reunión con diputados provinciales donde, ¿a qué fue Néstor Kirchner? Hablar de política. Fue ahí, bajó línea con los diputados, habló de cómo era el proceso político, de lo que estaba pasando en ese momento, después de la derrota electoral de 2009 y lo que se venía para el gobierno también, que venía también con el golpe de la 125. Bueno, ahí fue Néstor Kirchner a hablar con diputados del Frente para la Victoria en ese momento, allí en La Plata, y bueno, a la salida tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Bueno, compartimos un tramo vamos a verlo. Que la producción preparó para que junto a todos ustedes veamos aquel momento. El rol del justicialismo, doctor Kirchner, ¿hay que retomar la transversalidad también de alguna forma? Pero por supuesto, hay que consolidar la transversalidad. Que haya habido gente que haya defeccionado no significa que no sea la metodología y la forma correcta de construir. Y estamos llegando al final del programa de esta noche. ¿Fue uno de los momentos más importantes en tu carrera lo que acabamos de ver, la entrevista a Néstor Kirchner? Sí, sin ninguna duda. Me temblaban las piernas, todavía hoy lo recuerdo. 13 de julio del 2010, ya creo que lo dije anteriormente, pero sí, me temblaban las piernas, una figura muy imponente. Imponente su imagen, ¿no? Aparte, en plena actividad, estaba rosqueando permanentemente, un tipo que terminaba de hablar con diputados y se plantó ahí para hablar con nosotros. No era muy habitual de hablar con la prensa tampoco, así que era todo un logro periodístico del momento, así que sí, claramente fue un hecho que me marcó periodísticamente. Y hasta aquí, bueno, compartimos momentos para muchos inolvidables, el recuerdo, la nostalgia, las anécdotas, las definiciones. Y la última parte del programa tuvo que ver con la definición, precisamente, ¿no? En una frase, en una palabra. ¿Cómo lo definís vos a Néstor Kirchner? Como presidente, así lo defino yo, como un hombre que devolvió autoridad a la figura presidencial que venía, en mi caso, muy devaluada, pues yo la adolescencia la transité con Menem como presidente, después llegó De la Rúa, un hombre que estaba muy devaluado claramente desde el punto de vista político, ni hablar de lo que fue su economía, el estallido social del 2001, los 5 presidentes en una semana. El hombre que devolvió la autoridad a la figura presidencial fue Néstor Kirchner, y aparte lo he visto en muchísimos actos, caminar entre la gente, sin seguridad, el cariño que le transmitía a la gente. Realmente, para mí, la palabra que lo define a Kirchner es presidente. Digo, si hoy me preguntás a mí qué quiero para la figura presidencial, quiero la figura de un hombre similar a la conducta de Néstor Kirchner. Y yo lo defino como Néstor Kirchner, la política, y que cada uno haga su interpretación. Encerraba precisamente el arte de transformar la realidad, y de hecho la transformó en el país, más allá del juicio de valoración que cada uno de los televidentes puede hacer esta noche. No por este programa, pero por la memoria, por la presidencia de Néstor Kirchner, indudablemente ha marcado un camino sin precedentes en nuestro país. Sí, mensaje por ahí para quien lo quiera tomar, que se haga cargo. Néstor Kirchner es un tipo que, como en la Argentina pasa con mucha gente, despierta pasiones, a favor y en contra. Lo que no se puede hacer es borrarlo. El que pretenda borrar de la historia argentina a Néstor Kirchner se equivoca. Bueno, antes de la despedida y del saludo final, queremos agradecer, vamos a reconocer el trabajo de toda la producción, encabezado por Mariela Bianco, Emilia Bulsomi, Guillermo Saucedo, Raúl Coria, Tomás González, todos ellos han trabajado, puesto el hombro para que este programa esté esta noche al aire. Por supuesto, Norma, un gran laburo, recopilando datos, información. A todos ustedes el agradecimiento por acompañarnos una noche más, una semana más, y en esta noche especial, ¿sí? Este homenaje a Néstor Kirchner que la semana pasada habíamos anticipado y que hoy estamos cumpliendo. Quiero agradecer al Laboratorio Audiovisual FAR, ¿sí? Que nos ha abierto las puertas de esta hermosa casa, este nuevo estudio para que podamos desarrollar nuestro trabajo. La verdad, enorme agradecimiento, que es un trabajo conjunto entre Ucaya y el Obispado de Morón. Enorme agradecimiento al padre Martín Bernal, al obispo Jorge Vázquez, a todos los responsables de esta hermosa casa, enorme agradecimiento. ¿Nos vamos? Gracias.
Nos vemos la próxima. Buen descanso y buen laburo. Gracias. Y por supuesto a toda la producción, el reconocimiento de quien les habla. Les mandamos un fuerte abrazo. En 7 días estamos aquí nuevamente. Chau.